en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo podemos dividirlo en tres partes. La primera parte del versículo 12 al 17, que es una cita del libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23, y del capítulo 9, versículo 1. Y precisamente es la primera lectura correspondiente a este domingo. Y con este texto del profeta se introduce la actividad de Jesús en Galilea. En la segunda parte, versículos del 18 al 22, es el relato de las vocaciones, o la vocación, mejor dicho, de los primeros discípulos. Y por último, el versículo 23, en una frase se nos presenta, en resumen, la actividad de Jesús. Una frase compuesta por tres verbos. Todos los evangelistas, con sus diversas fuentes, están de acuerdo de que Jesús puso su puesto de actuación en Cafarnaún. Era como el centro misionero, tanto que Mateo la llama su ciudad, en el capítulo 9, versículo 1. Nos dice Mateo en este texto, subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. Cafarnaún era una ciudad de pescadores y agricultores que se extendía a lo largo de 300 metros a la orilla occidental del lago de Galilea, llamado también Nazaret. Genezaret también se llama. Y era una ciudad fronteriza entre Israel y el mundo pagano. Y por ser frontera, existía una aduana para controlar las mercancías y cobrar los impuestos. Por lo tanto, había muchos recaudadores de impuestos. Galilea es la región que en tiempos de Tiglath-Pileser, en el siglo VIII a.C., fue devastada y sus habitantes llevados al destierro. Y fue repoblada con no judíos, es decir, por gentiles. Y durante muchos años fue prohibido que los profetas de Israel predicaran. Por eso se describe a la ciudad que vivía en tinieblas, en sombra de muerte. No había esperanza. Y ya en tiempos de Jesús, estos habitantes de Galilea, de esta región, eran considerados por los judíos que vivían en Jerusalén como semipaganos. Por eso eran despreciados, tratados como ignorantes de la ley, como corruptos, ladrones, incluso políticamente despreciados, porque allí comenzó el movimiento zelota, que fue responsable de grandes matanzas, de grandes revueltas contra el Imperio Romano. San Mateo anuncia, pues, que Jesús debe ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Pero precisamente esto lo encontramos en el capítulo 10, pero después insiste en que los apóstoles no deben ir a los gentiles, sino que deben dirigirse a las ovejas perdidas, por lo tanto. Pero después de la resurrección, Jesús envía a los apóstoles a todas partes. Vayan a predicar el Evangelio a todas las naciones y háganlos mis discípulos. Notamos pues cómo Jesús también llegó hasta los confines del pueblo de Israel. Y es curioso cómo Jesús decide ir a esta región que no tenía buena fama. Entonces,
la estancia en Cafarnaúm no será estable. Jesús va a adoptar una forma nueva de proclamar la palabra de Dios. Y será itinerante, será caminante, un peregrino. Será un itinerante permanente durante su ministerio. Y es una característica que le permite alcanzar a pueblos, aldeas, para anunciarles la buena nueva de la presencia ya de la soberanía de Dios. Porque el reino de los cielos, como nos dice Mateo, es el reino de Dios. Pero más que el reino, es el reinado de Dios, la soberanía de Dios, en donde Él es el centro de toda nuestra vida. Y en ese ambiente, considerado medio gentil, medio pagano por los ortodoxos judíos, Jesús comienza a proclamar su mensaje. Y usa las mismas palabras que Juan Bautista. Invita a la conversión. La diferencia está en que Juan anunciaba el reino de Dios pensando en el juicio divino sobre el mundo, mientras que Jesús lo proclamaba especialmente con la oferta de la misericordia y el perdón del Padre a quien quisiera acogerlo, a quien quisiera recibir el reino. Solamente exige una condición: la conversión. Conviértanse, decía, que el reino de los cielos está cerca. Convertirse no es solo ser un poco mejor o aumentar las obras de caridad, sino además cambiar de mentalidad y de conducta, es decir, el modo de pensar y de actuar. Quien ha apoyado planes o proyectos que van en contra de la vida, debe abandonarlos y defender la vida. Quien todo el tiempo ha usado de la mentira, pues debe dejar esa actitud y aferrarse a la verdad. Quien ha sido infiel, igualmente, mantener esa fidelidad a su esposo, a su esposa, fidelidad en el trabajo, lo que sería la responsabilidad en todas las obligaciones. Y eso significa convertirse. Vamos ahora, queridos hermanos y hermanas, a escuchar un canto relacionado a la vocación, es decir, al llamado. Jesús nos ha llamado a todos, en primer lugar, a la vida, después a ser sus hijos, a ser sus discípulos, y no se entiende un discípulo si no es misionero.